y vamos a apachurrarle a grabar. A ver, 22, faltan 2 de registrar su asistencia, por favor, les recuerdo, para que se anoten. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, decimos que la norma internacional 700 sustenta la manera en que se presenta la opinión por parte del auditor. Al cumplir con ciertos parámetros de forma y contenido, provocamos que la opinión tenga mayor credibilidad y sea de más fácil entendimiento para el lector. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué se adoptó esa norma? ¿Por qué el colegio decidió aceptarla? Primero, porque se debe establecer una opinión sobre los estados financieros, pero que esté sustentada en una evaluación de las conclusiones que se llegan a generar a partir de la evidencia que se obtiene durante todo el transcurso de la auditoría. Una vez que evalué la evidencia y que ya sé cuál es el tipo de opinión que yo voy a establecer, entonces ahora es el momento de que yo la pueda expresar con claridad a través de un documento escrito que va a sustentar mi opinión y que va a recibir como nombre dictamen del auditor. ¿Sí? Eso es lo que, a final de cuentas, va a respaldar todo lo que tú cobraste de la auditoría. A ellos no les va a importar si te quedaste a trabajar horas extras, si te tardaste una eternidad en terminar la auditoría porque era demasiado trabajo, si lo hiciste de manera expedita, veloz. A ellos lo que les interesa es la hojita o las hojitas en donde viene contenida tu opinión, que a final de cuentas es lo que le da el valor a todo el trabajo que tú realizaste. Es lo que va a quedar como resultado final. Y es con el que la gente dice, valió la pena haber esperado a la terminación. ¿Qué debo de considerar? Bueno, dentro de la información de auditoría yo tengo que tener presente que puede haber estados financieros de propósito general. ¿A qué se refiere? A que son estados financieros que se preparan de acuerdo a un marco de referencia de información financiera de propósito general. En México, nosotros tenemos establecido un marco de referencia. ¿Cuál es ese marco? ¿Quién me lo dice? ¿Con base en qué se hace la contabilidad en México? A las NIF. A las NIF. Entonces, el marco de referencia que todas las empresas deben de tener es las normas de información financiera. En este momento, las normas internacionales de información financiera. Ese va a ser el marco de referencia. Pero también tengo que entender que posiblemente existan empresas cuyos estados financieros no se apliquen a un marco de referencia de propósito general. ¿Cuáles pudieran ser esas empresas que no se pueden apegar por su actividad a las NIF? ¿No se les ocurre alguna? ¿Ya tuvieron clases de contabilidad de esas? ¿Bancarias? Las bancarias. Si yo estoy hablando de una institución de crédito, de una institución bancaria, ¿cuál sería su marco de referencia? ¿Qué rige a los bancos? El efectivo. No. Hay una norma que rige a los bancos. ¿Cuál es? Es la Comisión Nacional Bancaria. Entonces ellos deben de tener una norma específica. Si yo hablo de aseguradoras, ¿cuál sería la norma o marco de referencia que las regula?
lo que establezca la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que considerar que sea cual sea la auditoría que estemos realizando, existe un marco de referencia al cual se debe de apegar. Si es una empresa comercial de transformación o de servicios, su marco de referencia son las normas de información financiera. Pero si son empresas como bancarias, aseguradoras, afianzadoras, entonces ellos se tienen que regir por un marco de referencia diferente a las NIF. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otro punto a considerar para poder emitir la opinión nos dice que existe un marco de referencia de propósito general. Y nos dice que es aquella información que se diseña para cumplir con las necesidades comunes de información financiera de una amplia gama de usuarios, que pueden ser de presentación razonable o de cumplimiento. ¿Qué consideran ustedes que puede ser determinante para que ustedes sepan si se cumple por presentación razonable o si se cumple por, valga la redundancia, por cumplimiento? ¿Qué tendría que haber allí para que yo lo identifique? ¿No se les ocurre nada? Pues una auditoría normal, de estados financieros normal, indiscutiblemente se va a pegar a un marco de referencia de presentación razonable, en el que ustedes van a decir si la información contenida en los estados financieros presenta o no la situación de la empresa. Y una de cumplimiento se refiere a que si yo en el transcurso de la auditoría me piden que externe mi opinión sobre el cumplimiento que realiza la empresa contra alguna obligación de un contrato, de una ordenanza que se le haya indicado o que se le haya impuesto. ¿Sí? Imaginemos, si somos una representación de una empresa del extranjero y estamos utilizando su nombre y marca, ahí tenemos que presentar la auditoría con base en una de presentación razonable, porque cumple con las normas de información financiera mexicanas, y de cumplimiento, porque está obligada a pagarle al dueño de la marca ciertas regalías con base en ciertos requisitos que le establece el dueño de la marca. Entonces tenemos que auditar en ese sentido. O también imaginemos que tenemos un cliente muy importante o un proveedor muy importante, y para podernos tener como cliente o como proveedor se nos impone una condición de un contrato en el que nos pueden pedir que las unidades producidas no bajen de cierto volumen, que el monto de los activos nunca esté garantizando un préstamo, una situación que pueda ponerlo en riesgo, que el efectivo nunca disminuya su saldo de X cantidad. Esas son imposiciones, y cuando nosotros estamos revisando, como van a estar contenidas en las cláusulas de algún contrato, pues vamos a externar nuestra opinión en si cumple o no con dicha obligación. Y también aquí dentro de la NIA nos dicen que la NIA 700 es exclusivamente para hablar de una opinión sin salvedades. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la 700 era la mitad de la 4010? Les voy a platicar en forma rápida en general de lo que era la 4010. La 4010 hablaba de la opinión del dictamen y decía que solamente había 4 tipos de opinión que el contador podía expresar: sin salvedades o limpia, con salvedades, negativa y abstención de opinión. La NIA 700 dice opinión sin salvedades o limpia, nada más. ¿Qué va a pasar con las otras 3? Las otras 3 se van a considerar a partir de la adopción de las NIAs como opiniones modificadas, y entonces va a ser una NIA diferente. En este caso vamos a encontrarlo en la NIA 705. Entonces,
La opinión sin salvedades hace referencia a una opinión expresada por el auditor cuando está seguro, define y concluye que los estados financieros están preparados respecto a todo lo importante de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. ¿Cuál va a ser ese marco? Si es una empresa normal, va a ser las normas de información financiera. Si es una empresa de gobierno, va a ser la contabilidad gubernamental, las normas de contabilidad gubernamental. Si es un banco, pues lo que dicte la Comisión Nacional Bancaria. Si es una aseguradora o afianzadora, pues lo que dicte la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Sí, esos van a ser sus marcos de referencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo va bien? Bueno, eso que les estoy... Dígame. Todo va bien. Ah, ok. Esto que les estoy mencionando son como un glosario de términos para que vayamos conociendo ciertos conceptos, ¿sí? Y ahorita entramos a hablar más. Bueno, dice, formación de una opinión sobre los estados financieros. El auditor deberá formarse una opinión de si estos estados financieros están preparados y presentados en todos los aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia. ¿Cuáles son esos marcos de referencia? Pues ya los expusimos con varios ejemplos, ¿verdad? Esa es la forma de preparar su opinión. Pero ahora, ¿cómo formulo la opinión? El auditor expresa una opinión sin salvedades cuando está seguro de que los estados financieros están libres de cualquier error. Están preparados de acuerdo al marco de referencia. Son esas dos condicionantes. No hay un error significativo y cumple con todo lo que dicta la norma. Entonces, ¿qué debo de entender por dictamen del auditor? Bueno, que el dictamen es un documento que se entrega en forma física o virtual y que debe de reunir por lo menos los siguientes requisitos. Como punto primero, dice que debe de tener un título. Entonces, dentro del formato del dictamen, dentro del cuaderno que se conoce como dictamen, deberá de aparecer en la página principal el título que dice que es un dictamen de auditor independiente, de tal manera que cumpla los requisitos relacionados con la independencia mental, es un externo. Entonces, en la carátula va a aparecer dictamen de los auditores externos. Y va a decir el nombre de la compañía, la fecha de la auditoría y el nombre del auditor. ¿Sí? Y aquí nos pone un ejemplo en la redacción. Dice, ejemplo, dictamen del auditor independiente. Eso es lo que debe de aparecer en la carátula o frente del dictamen. Les recuerdo, estoy hablando del dictamen como el cuaderno. Y dentro del cuaderno hay una hoja que se llama opinión del auditor. Y es en donde va a plasmarse nuevamente que se trata de un auditor independiente. En esa hoja, precisamente, en donde ya viene externada la opinión, debe de presentarse e identificarse quién es el destinatario. Es como en las cartas, a quién va dirigida la carta. Entonces, generalmente se dirige a aquellas personas que contratan el servicio del auditor. Puede ser el Consejo de Administración, la Junta de Accionistas, el director general, el apoderado legal. Y entonces, a nombre de ellos es a quien se tiene que dirigir el dictamen. Una vez que ya identifiqué quién es el destinatario, yo tengo que colocar un párrafo introductorio. ¿Qué es el párrafo introductorio? Bueno, es aquel párrafo que contiene la identificación de cuáles son los estados financieros que van a ser sujetos de revisión. ¿Quién me puede dar el nombre de esos estados financieros? ¿Cuáles concluyen ustedes que yo tengo que revisar en una auditoría?
El estado, Balance general. Ah, ese es uno. ¿Qué más? el de flujo de efectivo, Ajá, ya llevo dos. Posición financiera. Ya llevo tres. Me falta Variación uno. de capital. Ah, la variación de capital. Esos son los cuatro básicos. Si quiero poner más, los puedo hacer. Ustedes saben que sí hay más estados financieros, pero el requisito es por lo menos esos cuatro nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y además, ¿de qué menciono? ¿Cuáles son esos estados financieros que yo voy a revisar? Debo de indicar cuál es el periodo que abarcan dichos estados financieros. Generalmente, aunque yo esté revisando un ejercicio, se habla de los estados financieros de manera comparativa. Quiere decir que si yo estoy haciendo auditoría al 31 de diciembre de 2019, voy a hablar de los estados financieros a esa fecha y al 31 de diciembre de 2018. ¿Se acuerdan en el semestre pasado que hicimos un ejercicio en el cual actualizamos estados financieros, ajustamos saldos y luego hicimos un comparativo y presentamos dos columnas, ejercicio actual y ejercicio anterior, porque así lo solicita, porque así lo pide el formato de la opinión del dictamen. ¿Qué más debo de expresar ahí? Bueno, tengo que comentar que la auditoría se realizó de acuerdo con los fundamentos o con los estatutos que rigen la forma de trabajar del auditor, y que además de presentarles los estados financieros, estoy anexando las revelaciones necesarias o suficientes. ¿Cuáles son esas revelaciones? ¿En dónde las presento? ¿En los papeles de trabajo? No. Acuérdate que las hicimos... cédulas de observaciones, ¿no? No. ¿Qué hicimos al final? ¿Se acuerdan? Aparte de hacer los comparativos, hicimos otra cosa. ¿Conciliaciones? No. Acuérdense, fue de lo último que hicimos. Lo hicimos en Word. Las notas. Las notas, así es. Para poder soportar los estados financieros, ahí redactamos unas notas chiquitas, pero las pusimos. Entonces, todo eso se habla en el párrafo introductorio. Aquí está un ejemplo. Dice, dictamen sobre los estados financieros. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la compañía ABC, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019 y el estado de resultados, el de variaciones en el capital contable y el de flujos de efectivos, que les son relativos por el año que terminó en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias. Esto es un machote. ¿Se permite utilizar el machote? Sí. ¿Se permite que se modifique el machote de acuerdo al criterio del auditor? Sí. Siempre y cuando no confunda al lector del contenido de la información que se está mencionando ahí. Y entonces cada despacho, cada auditor decidirá por sí solo cómo quiere redactar este párrafo introductorio. Yo les hablaba de que siempre se habla de comparativo y aquí nada más me muestra el del año que estoy auditando. Es el criterio del auditor y así lo quiso externar y es válido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar. Existe otro párrafo que va a llevar por título, porque ahora estos párrafos se les anexan títulos. Cuando era la norma 4010, no. Entonces tú tenías que ser un lector ya muy bien capacitado y entrenado para identificar los párrafos. Ahora ya no es necesario. El párrafo puede llevar título. Y entonces existe un párrafo que se llama responsabilidad de la administración por los estados financieros. ¿Y de qué va a hablar? Pues precisamente que la administración es la que se hace responsable
de todo lo que se relacione con el estado financiero, o sea, de su preparación, de su presentación y de ponerla a nuestro servicio todo lo que necesitemos para evaluar su corrección. Entonces dice, esta sección del dictamen describe las responsabilidades de los responsables en la entidad de la preparación de los estados financieros. De esta manera, debe presentarse específicamente la responsabilidad de preparar los estados financieros de acuerdo a un marco de referencia de información financiera aplicable y control interno, para permitir que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia relativas debido a fraude o error. Entonces, aunque ustedes propongan los ajustes, aunque ustedes determinen la manera de corregir los errores, a final de cuentas el responsable es la administración. Ok, ya me llegó el avisito de los 10 minutos. Voy a guardar el chat de las asistencias. Ya están todos anotados. Perfecto. Entonces, vamos a guardar el chat. Ya se guardó. Cuando se termine, posiblemente lo saque y vuelven a conectarse con el mismo link, por favor. Ok. Y se nos movió. Y ahí vamos más adelante. Ok, aquí vamos. Entonces, llevamos un párrafo introductorio y enseguida aparece un párrafo de responsabilidad de la administración. Si la administración es responsable de los estados financieros, ¿cuál es la responsabilidad del auditor? Chicos. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Presentar la verdad. ¿Y cómo le llamamos a presentar la verdad? ¿El dictamen? A presentar su opinión. Por eso les decía hace un momento que después de todas las horas que trabajaste, de todo el montón de papeles de trabajo que elaboraste, lo que viene a justificar lo que cobraste de auditoría es esta hojita. Es esta hojita. A ver. Vamos a seguirle. Dentro de la redacción que se recomienda para este párrafo viene el siguiente ejemplo. Aquí lo vemos entre comillas. Dice, la administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y del control interno que la administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos debido a fraude o error. Aquí hace referencia a las normas internacionales de información financiera. Pero si estuviéramos hablando de una entidad de gobierno, tendría que ser a las normas de contabilidad gubernamental. Si estuviéramos hablando de bancos, sería de acuerdo a las normas establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, ¿verdad? Aquí donde tenemos que hacer la mención del marco de información financiera. Lo que yo les preguntaba hace un momento, ¿cuál era la responsabilidad del auditor? El auditor debe declarar que es responsabilidad de él expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría.
exponiendo que él hizo su trabajo de acuerdo a las normas internacionales de la auditoría, que le requieren que él desarrolle su revisión con base en principios éticos. Ya ven que les mencionaba que teníamos que hacer referencia al trabajo ético y razonables, y que planee la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Eso lo había mencionado ya. Entonces, un ejemplo de ese párrafo, de esa redacción es la siguiente. Entre comillas nos dice, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable si los estados financieros están libres de errores significativos. ¿Puede variar la redacción? Sí, al igual que todas, ya les dije que sí está permitido que tú como auditor le des tu toque personal, pero siempre y cuando no distorsiones lo que quieres decir allí y el que lo lee entienda esto precisamente, que no se vaya con otra idea diferente. Dice, opinión del auditor. Cuando el auditor expresa una opinión sin salvedades sobre los estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable, la opinión del auditor debe incluir alguna de las siguientes frases, a menos que la legislación o normatividad establezcan algo diferente. En México, nosotros trabajamos de forma laica. Quiere decir que no estamos apoyados en nuestras expresiones con algún sentido religioso. Pero imaginemos que estamos en Estados Unidos, pues a lo mejor allá sí juran sobre la Biblia de decir verdad, etcétera, etcétera. Pero aquí la legislación no lo permite. Entonces no pudiéramos usar alguna expresión de otro tipo. Así que lo único que podemos hacer es lo que nos mencionan aquí. Aquí les estoy presentando dos ejemplos. El de arriba dice, los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes. Y luego encontramos allí puntos suspensivos, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Y se cierran los paréntesis, las comillas. Y acá está otro ejemplo, que dice, los estados financieros presentan un punto de vista verdadero y razonable de, puntos suspensivos, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Entendiendo que en los puntos suspensivos vamos a externar nombres y situaciones, ¿no? Pero así es como debe de girar la redacción. Podemos usar cualquiera de esos dos. La otra era de razonabilidad. Ahora fíjense lo que dice esta. Esta habla con un marco de cumplimiento. Y dice, los estados financieros están preparados en todos los aspectos de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. El primer ejemplo. Y dice, en caso que los estados financieros estén elaborados de acuerdo a un marco de referencia de información aplicable que no está acorde con las normas internacionales de auditoría, el auditor deberá incluir en su opinión la jurisdicción de origen del marco de referencia. Yo hace un rato decía, ¿qué tal que somos una representación de una empresa del extranjero? En México, la contabilidad se debe de registrar en español, en evaluar en pesos. Que oiga, tienes operaciones en el extranjero, las registro en pesos. Tengo identificado su monto en la moneda de origen, aplico un tipo de cambio y la convierto en pesos. Y la manejo de acuerdo con las normas de información mexicanas. Pero ¿qué tal que sucede
que por X circunstancia yo tengo que preparar contabilidad de acuerdo a la norma mexicana y de acuerdo a la norma del país de origen. Y supongamos que la auditoría me la solicitan en el país de origen. Y entonces yo la información que tengo que auditar y la información que voy a anexar a mi opinión van a estar fuera de lo que regula la norma internacional de auditoría. Entonces tendré que hacer referencia a el lugar que es el que me contrató. A lo mejor vamos a pensar que es allá en Dubái y tienen cierta discrepancia con las normas internacionales de auditoría. Entonces tendré que hacer referencia a las normas aplicables en Dubái, porque si me contrataron allá en ¿cómo se llama? Donde empezó el coronavirus, en Wuhan o algo así. Entonces, si tienen otra forma diferente de marco de referencia, pues tendré que hacer referencia yo a esa jurisdicción, ¿sí? Porque no quiere decir que yo no esté capacitado para